Hola, bienvenidos a nuestro podcast Dentalmente. Nuestro podcast, como bien lo hemos platicado, es cómo se definen mutuamente la odontología y las neurociencias. En este caso vamos a hablar de una condición, de una patología que es el dolor fantasma, que aún ha cambiado su nombre, pero bien, iremos platicándolo más adelante. ¿Y quién ha mencionado de este dolor fantasma? Normalmente esto lo hemos escuchado en veteranos de guerra que regresan con piernas, brazos amputados y todavía persiste la sensación de tener ese brazo o esa pierna. Normalmente cuando esto sucede es porque de manera muy traumática han perdido esa extremidad y ellos siguen sintiendo que presentan esa extremidad. Entonces, esa condición se llama dolor fantasma. No obstante, la odontología no está libre de que pueda presentar esa condición, esa patología, y también se le llamó dolor del miembro fantasma. Actualmente ya tiene otro nombre. Esto inició en 1978 con el nombre de condición del miembro fantasma, así como tal. Y esto era que se extraía la pieza dental y se seguía percibiendo que se tenía la pieza en la boca. Y esto es porque se forman nuevas conexiones en el cerebro. Lo hablaremos a detalle un poquito más adelante. Entonces el paciente sigue percibiendo que tiene esa pieza dental. Más adelante, en 1986, se acuña el término dolor del miembro fantasma. Y entonces lo encuentran un poco más complejo porque esto había provocado que al percibir el paciente o las personas que al extraer la pieza dental o tratarlas sentían todavía el diente, la pieza dental, hacían más extracciones, hacían más mutilaciones de manera innecesaria. Y esto agravaba todavía más el problema. ¿Por qué? Bueno, cuando una pieza dental o un grupo de piezas dentales se someten de manera continua a diferentes tratamientos, las fibras nerviosas de la zona van a estar en constante y continuo estrés y las estamos irritando de manera frecuente. Esta irritación a las fibras nerviosas va a estar provocando que haya una actividad eléctrica en ese grupo de neuronas, lo cual puede provocar conexiones en las cortezas cerebrales. Conexiones quiere decir que van a llegar a otras zonas de la corteza y entonces el cerebro o las cortezas específicamente van a formar circuitos y esto va a provocar que el cerebro, las cortezas específicamente, perciba que todavía se tiene esa pieza dental y a veces se pueda manifestar como dolor. Esto, insisto, puede llegar a ser tan intenso que recurran al dentista y el dentista, si no tiene a bien hacer un buen diagnóstico, caiga en la tentación de querer hacer otro tratamiento en las piezas adyacentes o ya sea inferior o superior, y esto irrita aún más las terminaciones nerviosas adyacentes y complica el cuadro, ¿sí? Entonces esta condición puede confundir mucho a los clínicos y a los pacientes. Si bien el paciente puede regresar con el dentista, que sería lo mejor, con el dentista que originalmente hizo el tratamiento, en el peor de los casos podría cambiar de dentista. ¿Por qué en el peor de los casos? Porque el otro dentista, pues no sé cuál podría ser su abordaje. Y si su abordaje fuera querer corregir algo, entonces se estaría, insisto, complicando la situación. Hay que conocer bien primero que existe esta condición para poder detectar, determinar y tratar esta patología. Ahora,
todos los pacientes, todas las personas están en condición de desarrollar esta patología? Pues realmente por la neurofisiopatología, sí. Sin embargo, los pacientes que están estresados, deprimidos, en alguna condición emocional alterada, son los pacientes que tienen más posibilidades. Y de acuerdo a la epidemiología, son las mujeres. ¿Dónde se presenta con mayor frecuencia? En la parte superior y en la parte cercana a la línea media. Esos son tips que nos pueden servir a nosotros como dentistas o profesionales del área de la salud, como a los pacientes o personas que pues no pertenecen al área de la salud, pero pues que están interesados en un dolor que se puede presentar diferente a los dolores dentales por algún tipo de inflamación o por algún tipo de infección. Entonces, nosotros como dentistas debemos de reconocer que existe esta condición, principalmente en mujeres, y la proporción es de 13 a 3, de 13 a 1, según diferentes estudios de Melzack y colaboradores, que son las personas que más han investigado sobre este tema. Entonces, hay que considerar esos puntos para poder determinar su diagnóstico y poder tratarlo. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Bueno, si nos vamos a un ejemplo clínico, el ejemplo clínico sería que un paciente se le realice un mal diagnóstico, se hace una extracción, el paciente va a continuar después de que pase el efecto de la anestesia con el dolor igual. Exactamente como llegó al consultorio, exactamente así va a seguir, porque el dolor que antes se llamaba dolor fantasma, ahora a partir del 2011 se llama dolor dentoalveolar persistente. Si bien hay una clasificación en el 2012, esa clasificación nueva no está siendo tan utilizada, ¿sí? Entonces, el dolor dentoalveolar persistente, que es pues no clasificación, sino el nuevo nombre, cuando esta patología se presenta, esta va a persistir después del tratamiento, porque el dolor no es en las piezas dentales, es en los nervios que están adyacentes a las piezas dentales. Entonces, lo que nosotros le hagamos a las piezas dentales no va a influir en nada positivo para resolver el problema. Al contrario, va a agravarlo. Entonces, se pasa el efecto de la anestesia y el paciente va a seguir con el mismo dolor. Lo peor que puede pasar es que traten de resolverlo con alguna otra extracción o con algún otro tratamiento quirúrgico. Y con quirúrgico me quiero referir también a hacer una pequeña obturación. También eso contribuye a que se agrave el problema, ¿sí? Entonces, no se debe continuar haciendo cuestiones mecánicas quirúrgicas en la boca. Si esto lo llevamos a una extracción y colocación de implante, también se va a sentir como si el implante estuviera sintiendo o percibiendo el dolor. Si se extrajera el implante porque se considerara fracaso, la extracción del implante agrava el problema, es decir, que ni la extracción del implante se tendría que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues primero, reconocer esta condición. Segundo, reconocer sus signos y sus síntomas. Y tercero, tratar o dar tratamiento farmacológico, porque esto no se resuelve con tratamientos, insisto, quirúrgicos, mecánicos, dentro de boca. Esto es farmacológico. Y farmacológico me quiero referir que a los medicamentos de primera elección son los antidepresivos. El de primera elección, al menos por lo que la literatura nos ha mostrado, son los antidepresivos tricíclicos, específicamente la amitriptilina. Podemos empezar con dosis de 75 miligramos al día, pero el hecho de que yo les esté dando las dosis no quiere decir que, si no se conoce los efectos secundarios y más de los antidepresivos tricíclicos, que son
antidepresivos ya muy viejos, muy buenos, pero con muchos efectos secundarios. Tenemos que conocerlos. Si no los conocemos, bueno, pues podemos referirlo a un neurólogo, a un médico internista, ¿sí? A un algólogo, a personas que tengan el conocimiento al respecto. Y si conocemos al respecto, bueno, pues sabrán ya cuál es el tratamiento de elección. Entonces, no cualquier antidepresivo va a quitar este tipo de dolor. Son los antidepresivos tricíclicos, específicamente la amitriptilina, en dosis de 75 miligramos, se puede ir subiendo a 100 miligramos. La literatura nos habla de una media aproximadamente de 75 miligramos, normalmente es menos de lo que se receta a pacientes con depresión. Hay otro medicamento que es también un antidepresivo, pero no es parecido a la amitriptilina, que es la duloxetina, ¿sí? Que esa es otra opción. En lo personal, yo no tengo experiencia con la duloxetina, sin embargo, sé que ese medicamento también actúa en este tipo de patologías. Ahora, esos serían los primeros medicamentos o los medicamentos de primera elección. Sin embargo, también están los anticonvulsivantes, como por ejemplo lo que es los gabapentinoides, puede ser la pregabalina o la gabapentina, ¿sí? Esas podrían ser las segundas opciones, dependiendo del caso y de los pacientes, porque insisto, los antidepresivos tricíclicos tienen muchos efectos secundarios. Bien, aquí, como les menciono, ningún medicamento tradicional para el control del dolor nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque si bien les comentaba que está realizando muchos tratamientos en una sola pieza, va a provocar una irritación crónica de las fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas empiezan a disparar o a tener una actividad eléctrica independiente de lo que es la pieza dental. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es tratar de apagar lo que es los disparos eléctricos de estas neuronas. Por eso es importante que estos medicamentos sean los que se van a elegir. No pueden ser, insisto, los medicamentos tradicionales. En lo personal, yo he tenido algunos casos que han sido aislados, pero sí se han llegado a presentar. Aquí necesitamos tener los ojos abiertos al respecto. En algunos casos me han preguntado alumnos en la universidad que si aquí la toxina botulínica podría funcionar. La respuesta es sí, pero no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Prácticamente sería de las últimas opciones para controlar esta patología. Entonces no es de las primeras opciones, tendríamos que ir descartando. Incluso tendríamos que hacer primero pruebas con gilocaína, ver cómo reacciona la gilocaína para ver si es candidato o candidato el paciente a terapia con toxina botulínica. Pero como tal no es de las primeras opciones, ¿sí? Esta condición, insisto, es rara, pero es más frecuente de lo que creemos, ¿sí? Solamente hay que estar bien abiertos los ojos a pacientes que tengan una molestia que no es proporcional a la condición que tiene, que es un dolor ardoroso, que es un dolor que puede ser a manera de descarga eléctrica, no es intensa, es muy leve, que puede incluso desencadenarse con palpar la zona, que si es en piezas dentales al morder, y no siempre se desencadena. Hay veces que sí se desencadena, hay veces que no se desencadena. Y cuando nosotros llegamos a anestesiar, la anestesia no es consistente. Es decir, que podemos anestesiar, el paciente percibe que el dolor se va, pero a los 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, regresa este dolor. Y luego se vuelve a ir este dolor y regresa este dolor. Esto es porque la acción de la anestesia dental no puede tener una actividad similar
en un diente con terminaciones nerviosas dañadas, que es el caso del dolor dentoalveolar persistente, a fibras nerviosas con una fibra nerviosa que conduce a actividad fisiológica o normal, digámoslo así. Por eso la anestesia no tiene un efecto consistente. Entonces, sí, ese dicho que existía y que desgraciadamente sigue existiendo de me quitaron la muela equivocada, muchas de las veces es, o en algunos de los casos al menos, es por esta condición. Algunas otras ocasiones, pues es por no dedicarle un poco de tiempo al diagnóstico, pero sí, la mayoría de los casos es por el diagnóstico. Pero es importante reconocer esta condición, que es una condición neuropática, y los dentistas no nos queremos familiarizar con lo crónico. Y hoy por hoy, por el tipo de vida, que es muy estresante, con tendencia a cuestiones emocionales alteradas, específicamente me quiero referir a la ansiedad, a la depresión, que eso nos condiciona de fondo muchas alteraciones emocionales como la depresión, el estrés crónico, y estas, insisto, pueden ser la base para diferentes condiciones o patologías, como es el caso del dolor del diente fantasma, ahora reconocido como dolor dentoalveolar persistente. Si tienen alguna duda, si quieren o tienen alguna preocupación al respecto, estamos para servirles y estamos ubicados en calle Esmeralda número 8, Colonia Las Brisas, aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Síganos por favor, denos un like y síganos y véanos a través de YouTube, Spotify y de Apple Music. Gracias.